Hasta el siglo XIX Italia no era Italia y los italianos como tales tampoco, ¿no? La creación de Italia fue la deseada entelequia de muchas nacionalidades con un patrimonio histórico común, el Imperio Romano. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Si hoy hablamos de Italia como país, es gracias al esfuerzo de un movimiento político, social, cultural y militar llamado el Risorgimento, el Resurgimiento en español, que buscaba, faltaba más, la integración de todos los estados que existían a la sazón en la península itálica en uno solo, Italia. Desde la desaparición del Imperio Romano a fines de la Edad Antigua, siglo V de la era cristiana, los despojos de la exhausta Roma no habían logrado unificarse formando un solo estado, sino que se hallaban fraccionados en algunos reinos y otros estados autónomos por muchos siglos, incluso hasta casi cerca de 1000 años. Y no fue hasta bien entrado el siglo XIX en que, gracias a los anhelos nacionalistas y unificadores que recorrieron la Europa de la época, que consiguieron aglutinar las diversas entidades políticas de la península en una sola. Sí, la soñada Italia. Recordemos que en el año 476, el emperador romano Rómulo Augusto fue depuesto por el caudillo germánico Odoacro, ¿no? Y sus huestes, y desde ese momento se suceden una serie de reinos germánicos, si bien es cierto, profundamente romanizados, como el de los ostrogodos, los lombardos, el reino de los francos y el Sacro Imperio Romano Germánico, entre otros. Además de los citados reinos, el vasto territorio fue atomizándose en pequeños dominios independientes, ¿no? Entre estos los ducados y las repúblicas marítimas, y Génova y Venecia, entre otros, y enclaves territoriales extranjeros. Y así transcurrieron cerca de 1000 años, nada más. Y entremos por fin en materia, ¿no? Estamos en el año de Nuestro Señor de 1815. A la sazón, ya derrotado Napoleón en Waterloo, las potencias vencedoras de las guerras napoleónicas se repartieron Europa, y la península itálica no fue la excepción, ¿no? En ese entonces los estados italianos eran, por un lado, el reino de Cerdeña y Piamonte en el noroeste, ¿no? Que era zona de influencia francesa. Al otro lado, el reino lombardo-véneto, que fue la anexión austriaca del milanesado, y la antigua República de Venecia en el norte. En el centro de la península estaban los ducados de Parma, Módena y Toscana, ¿no? Que eran zona de influencia austriaca. Más abajo estaban los estados papales, los estados pontificios, y al sur estaba el reino de las dos Sicilias, que eran Nápoles y Sicilia. Y como ya lo dijimos, todos estos estados compartían el mismo pasado histórico, la misma, más o menos la misma raza y el mismo credo. Estas tres características fueron el gran impulso para que toda la península itálica convergiese en un único estado para todos los italianos. Artífices de la unificación italiana fueron el rey de Cerdeña y Piamonte, Víctor Manuel II, su ministro Camilo Cavour, y el famoso Giuseppe Garibaldi.
Desempeñaron asimismo importantísimo papel en la etapa inicial de este movimiento el rey Carlos Alberto de Cerdeña, padre de Víctor Manuel II, así como Giuseppe Mazzini, uno de los padres intelectuales de la unidad italiana. Ahora bien, el proceso de la unificación italiana atravesó por las siguientes etapas. Primera guerra de independencia en 1848, ¿no? La sublevación de Milán contra el poder austriaco impulsó a Carlos Alberto, rey de Cerdeña-Piemonte, a acudir en su ayuda. Lombardía y Venecia también se unieron a Piamonte, declarando ambas unilateralmente su independencia de Austria. Pero la intentona fracasó sangrientamente. Simultáneamente, en los estados pontificios estallaba una revuelta popular contra el Papa Pío IX, que se vio obligado a huir. Se instauró en una república romana con Giuseppe Mazzini a la cabeza. No obstante, 2 años más tarde, en 1850, las tropas francesas irrumpieron en Roma y restauraron el poder del pontífice, convirtiéndose los franceses en garantes de la independencia de los estados pontificios. A partir de ese momento, los estados pontificios se transformaron en un serio escollo para la unificación del país y en una amenaza, cómo no, para el liberalismo. El intento de unión de 1848 fue un fracaso total, ¿no? Pero los nacionalistas habrían de esperar todavía alguna coyuntura más favorable para llevar a cabo sus aspiraciones. No obstante, quedaba clara la existencia de un sentimiento nacional que impregnaba a importantes sectores de la población y que contaba con las simpatías de potencias extranjeras como Francia por un lado y Gran Bretaña, ¿no? La segunda fase es la Segunda Guerra de Independencia de 1859, ¿no? Como bien hemos dicho, el rey de Cerdeña, Piamonte, Víctor Manuel II y su primer ministro, el conde Camilo de Cavour, fueron quienes llevaron a cabo el proceso de unificación, ¿no? Ellos estaban convencidos que para culminar su magna obra era de imperiosa necesidad enfrentarse a la potencia de la época, ¿no? La potencia dominadora, ¿no? Austria, que era la principal enemiga de la Unión, y que asimismo se había anexado los estados de Lombardía y Venecia. Para ello concibieron el plan que era solicitar la ayuda de una gran potencia extranjera, ¿no? Fue así como pactaron secretamente con Napoleón III, emperador de Francia, quien a su vez tenía puestas sus miradas en el ducado de Saboya y la ciudad de Niza, territorios piamonteses. Iniciadas las hostilidades, la campaña militar, que fue de corta duración, dio la victoria a los franco-sardos, por los ejércitos austriacos fueron derrotados en las batallas de Magenta, famoso por el color magenta, y Solferino en 1859. Sin embargo, el emperador francés reveló mucho ojo sus oscuros propósitos y negoció un armisticio por separado con Austria, por el cual Lombardía, eso sí, pasaba al poder del rey Víctor Manuel II, pero dejaba aún bajo dominación austriaca a la República de Venecia. Además, Francia obtenía como recompensa, en perjuicio del reino de Cerdeña y Piamonte, las ciudades de Saboya y Niza. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Lo que sigue es la anexión de los estados de Parma, Módena y Toscana en 1860, ¿no?
La guerra de independencia despertó el sentimiento nacionalista entre los estados de la Italia central, ¿no? Es así que una seguidilla de insurrecciones adictas a la unidad italiana hizo tambalear al frágil equilibrio político de los ducados, ¿no? Y al carecer la autoridad civil de auxilio austriaco, toman el poder gobiernos provisionales que construyeron las así llamadas Provincias Unidas del centro de Italia. Es así que, terminada la guerra con Austria, sendas consultas populares realizadas en 1860 determinaron entonces la incorporación al reino de Cerdeña, base de la futura Italia, de los ducados de Parma, Módena y Toscana. Además, hay que señalar que la región de Emilia-Romagna, perteneciente a los estados pontificios, se unió al afán unionista y se anexó al flamante reino. Lo que sigue es la revolución de las dos Sicilias, ¿no? Pues bien, al sur de la península, Giuseppe Garibaldi, el gran Giuseppe Garibaldi, desembarcó en Sicilia y se apoderó de la isla al mando de un cuerpo de 1000 voluntarios, los famosos camisas rojas. Y esta intentona contó con la entusiasta adhesión de la población local. Poco después, estas tropas ocuparon también el reino de Nápoles y tomaron el control de los territorios conquistados. El ejército sardo, por su parte, al mando del propio Víctor Manuel II, conquistó casi la totalidad de los estados de la Iglesia, excepto una porción disminuida de los territorios papales, ¿no? La región del Lacio y la ciudad de Roma. Y luego va consolidando el territorio y ya consolidado el territorio se reunieron en Nápoles Víctor Manuel II y Garibaldi y sus respectivos ejércitos. Entonces las dos Sicilias declararon su incorporación formal al reino de Cerdeña. El 13 de marzo de 1861, el primer Parlamento Nacional reunido en Turín proclamó como rey de Italia a Víctor Manuel II. Lo que sigue, porque siempre quedaba todavía, había algo que faltaba, era la tercera guerra de independencia, ¿no? Sucede que Venecia todavía estaba en poder austriaco, ¿no? Entonces Víctor Manuel entró en alianza con Prusia, que era archirrival de Austria, y le declararon la guerra a Austria. Y entonces la guerra favoreció al ejército combinado entre Prusia y italiano, ¿no? Y los avatares de la guerra favorecieron a los aliados, ¿no? Y entonces Austria se vio obligada a devolver Venecia a Italia. Pero faltaba una cosa más, ¿no? La incorporación de Roma y la conclusión de la unificación italiana. Víctor Manuel se había comprometido con Napoleón III, por un lado, a mantener el dominio del Papa inviolable, ¿no? Pero las circunstancias llevaron a que Giuseppe Garibaldi intentase apoderarse de Roma en 1862 y fue rechazada, ¿no? Y porque contaba con la custodia del ejército francés, la ciudad eterna, ¿no? La situación cambió por completo unos años después, cuando estalló la guerra franco-prusiana en 1870, pues Napoleón III debió retirar las tropas, las guarniciones que mantenían Roma. Inmediatamente Víctor Manuel II ordenó a sus tropas, al ejército italiano, a ocupar Roma. Y así se hizo, a pesar de la resistencia de la guarnición papal y las protestas del sumo pontífice. El 3 de febrero de 1871, la ciudad eterna, Roma, fue nombrada capital del Reino de Italia.
terminando así el largo proceso de unificación de toda la península. Por fin, 1000 años después, Italia era una sola. Como anécdota, déjenme contarles que durante la época de la unificación, en los territorios administrados por el Imperio Austriaco, empezaron a verse pintas aparentemente inocentes en las paredes de muchas ciudades. ¡Viva Verdi! Pero no era más que una treta para engañar a los ocupantes austriacos. En realidad, era un acrónimo que se empleaba disimuladamente para aclamar al rey de Piamonte, Cerdeña. Sí, su significado era Vittorio Emanuele, Re d'Italia. ¡Viva Víctor Manuel, rey de Italia! Mientras que las autoridades austriacas creían que se referían al gran compositor de ópera Giuseppe Verdi, además furibundo patriota, en realidad era un grito nacionalista a favor de la unión de todos los italianos bajo el mando del rey unificador de Italia. Y por último, la del estribo, también acerca del mismo Verdi, ¿no? Un fragmento de su célebre ópera Nabucco, Va Pensiero, que es el coro de los esclavos hebreos en Babilonia, se convirtió pronto en el inflamado himno de los patriotas italianos que buscaban sacudirse del yugo austrohúngaro. Y así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos, y si fue de vuestro agrado, regáleme un me gusta, comente y por supuesto comparta. Muchas gracias. Suscríbase a Batiburrillo canal y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Batiburrillo. Chao.